noches, ¿cómo le va? ¿Se acuerda cuando hace muchos años nuestra abuela sabía decir: Jorge, sé doctor, pero no doctor el médico, era el doctor abogado? Porque como abogado uno podía ejercer la profesión, abrir su estudio jurídico, hacer carrera en la justicia, siempre y cuando tuviera gente poderosa que lo incorporase a tribunales. O, ¿cuál era la tercera salida de los abogados? Ser político. Usted sabe que no hace muchos años en las universidades nacionales argentinas, tanto públicas como privadas, existe la licenciatura en Ciencias Políticas. ¿Podría recordar cuántos políticos son licenciados en Ciencias Políticas? Sin embargo, la inmensa mayoría de los políticos, presidentes, legisladores, senadores, diputados, la inmensa mayoría, abogados, con yo diría, con un plus para ellos. Mañana el Colegio de Abogados me hace un juicio, pero digo, con un plus. Podían ser legisladores y al mismo tiempo mantener abierto el estudio. ¿Por qué no? No era incompatible. Ahora, si usted es comerciante, si usted es docente, si se dedica a la política, y es muy difícil. Alguien le tiene que atender el negocio. Tiene que buscar a alguien, el Estado, para reemplazarlo en el cargo docente, suplente. Mire usted. Por lo tanto, como tanto internalizamos de que los políticos solamente debían ser doctores, o, bueno, en los últimos tiempos, economistas, cuando un obrero metalúrgico que había terminado su secundaria, secretario general de uno de los gremios más poderosos del país más poderoso de Latinoamérica, Brasil. Estoy hablando de Lula. Llegó a ser presidente de Brasil. ¿Quién se imaginaba que un obrero metalúrgico fuese el presidente de la potencia más grande de Latinoamérica y uno de los 10 países más poderosos del mundo? Pero en la Argentina, con esta concepción pacata, hipócrita que solemos tener, cuando aparecieron personajes que no eran de los tribunales, que no eran de la economía, que no eran de las aulas, los miramos de reojo. ¿Se acuerdan cuál fue uno de los primeros? Yo me acuerdo del Club del Clan. ¿Se olvidó de Palito Ortega? Palito Ortega le ganó a Bussi, el general, en Tucumán, la elección a gobernador. ¿Se ha olvidado? Luego vino Lola Reutemann y podríamos seguir. Uno de los precandidatos presidenciales con mayor intención de voto hoy en la Argentina, ¿quién es? Daniel Scioli, motonauta, que fue secretario de Deporte de Menem, legislador, diputado, fue vicepresidente de la Nación con Kirchner, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando aparecen los del CEL, cuando aparece Cacho Buenaventura, cuando aparecen personajes que no son de tribunales, de las aulas, y tenemos ese propio, digo yo, perdóneme, de pequebú, de que, ¿y sabrá? ¿En qué universidad le enseñan la gestión pública? Uno la tiene que luego capacitarse. Hay licenciaturas, hay maestrías, hay doctorados en administración pública, pero nadie nace de doctor, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta nueva irrupción de personajes a la política, creo yo, que no debe tomarse a priori con prejuicios. Hay que ver si, como decía alguien que fue 3 veces presidente de esta nación, hay que ver
si cuando el carro se pone a andar, las sandías se acomodan? Esto decía Perón. Hay que verlos andar para saber si sirven o no. Alguien que sabe mucho más que yo, analista político, integrante de una de las consultoras más importantes de Córdoba, Delfos, que es Norman Berra, le consultábamos, ¿qué es esto de los nuevos personajes populares que ingresan a la política? ¿Cómo influye ese ingreso en las intenciones votos? ¿Cómo influye en las candidaturas? El primer dardo político de la noche. ¿Para qué? Para recibir al ex árbitro internacional, la Coneja Baldassy. Vamos al dardo político. Muchos partidos buscan figuras conocidas porque con eso cortan camino o encuentran un atajo para el conocimiento del dirigente. Si vos tenés una estructura política la cual querés alimentar con dirigentes de otros ámbitos que no son la política, normalmente recurría a figuras populares porque la primera parte del trabajo de posicionamiento es que el conocimiento masivo ya la tenés resuelta en función de que este dirigente ya es conocido por su función o farandulera o deportista o empresaria y oxigena, digamos, en algún punto la política acercando a dirigentes nuevos o menos gastados. Ese es generalmente el objetivo, buscar una figura que ya sea conocida, entonces no necesitas hacerla conocida, ya está, ese problema está resuelto. Lo que hay que tener en cuenta es que el conocimiento no es siempre intención de voto. Yo te puedo conocer, puedo tener una imagen positiva de vos, pero no necesariamente te voto. Pues yo puedo tener imagen positiva de muchas personas, pero en el día de la elección tengo que elegir entre una. Puedo conocerte por malos motivos, tampoco te voy a votar. Entonces, el candidato o el dirigente que busca una figura conocida lo hace primero para resolver el problema de conocimiento. Que le sume o no va a depender de muchos otros factores, de cuán positiva sea la imagen de este dirigente que hoy estás incorporando, de cuál es el cargo al que estás sumando. No es lo mismo una figura popular para cargos legislativos que para un cargo ejecutivo, como gobernador o vice. Vos has tenido en los ejemplos de las encuestas y en los ejemplos de las elecciones casos exitosos de incorporación y casos no exitosos. Miguel del Cel es un caso exitoso, pero Mauricio Macri usó a Orly Terranova, corredor de rally en Mendoza, y fue un caso no exitoso. Digamos que la receta no siempre funciona. Todo depende del contexto en el que se haga esta incorporación de la imagen de dirigente y de los atributos que se estén jugando en esa elección. Insisto que no es lo mismo buscar un vicegobernador que buscar un candidato para una cabeza de lista legislativa. Son distintos atributos que el electorado tiene en cuenta, entonces son distintos los perfiles de dirigentes que está dispuesto a votar y son también distintos los perfiles de dirigentes que funcionan bien o no tan bien en función de ese contexto, ¿cierto? Si se quiere comunicar con nosotros, nuestro Twitter del programa, CBA 24N TV, o el personal CBA Navarro Jar. También a nuestro WhatsApp, que el señor director ya lo pone en pantalla. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerte acá. Por favor, el gusto es mío de poder estar contigo acá, podendo charlar un rato y realmente es un placer. Es un placer. ¿Cómo te decidiste? Bueno, son muchos los puntos por los cuales uno tomó la de involucrarse en la política. Yo hoy, un 20 de mayo, hace 29 años, decidí a irme de Córdoba. Hoy casualmente me iba a Buenos Aires sabiendo que no sé qué iba a hacer de mi vida. ¿Dejabas la sodería? Dejaba la sodería. Estaba estudiando medicina, yo estaba estudiando segundo año de medicina. Yo había probado anatomía e histología. Estaba cursando las 3 materias en ese momento, que eran fisiología, física y química. Y bueno, un altercado con una doctora, una jefa de cátedra de física, no sé, se me chispoteó el moño o la cabeza y dije, me voy para Buenos Aires. Y me fui para Buenos Aires. Y hoy, un 20 de mayo de 1986, tomé un camión y nos fuimos a ver qué iba a pasar en Buenos Aires sin saber qué iba a hacer. Siempre llevando, como decía, un bolsito chiquito así, me fui a Buenos Aires con el legado que me dieron mis viejos, el sodero del pueblo y mi vieja, una simple almacenera, que siempre me dijeron que todo lo que yo hiciera, lo hiciera con pasión, con dedicación,
agradeciendo siempre y honestidad. ¿Qué hiciste en Buenos Aires al principio? Y al principio llegué y tuve que buscar trabajo, obviamente. Llegué al mediodía de un 29 de mayo, compramos fiambre ahí en Retiro, donde existía ese mercadito, comimos unos sándwiches con mi amigo El Gato y nos fuimos a casa de un amigo que nos esperábamos hasta la tarde para que nos diera 2 o 3 días para acomodarnos. Y yo conseguí trabajo en una metalúrgica y me puse a trabajar en metalúrgico. ¿En la misma capital? No, en Ciudadela. En la Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Me fui a vivir a una pensión en Floresta, que me quedaba más cerca, y me puse a trabajar ahí en Ciudadela, hasta que, bueno, con el correr el tiempo, después pasé al año siguiente tuve que volver a Córdoba, acá a Río Ceballos, porque me lo pidió mi viejo en ese transcurso fallece, y bueno, nos acomodamos como familia, teníamos la sodería. Yo siempre había estado con la sodería porque hice toda mi secundaria trabajando en la sodería. Sí, Y pero bueno, me dicen de que Luis pará. Que Luis trabajaba más que vos, pero ya vamos a ir a eso. No, bueno. Cuando te volviste a Buenos Aires, Volví. ¿ya habías decidido entrar en la carrera de árbitro? No, fue mucho más adelante todavía. Por eso después empecé a trabajar en una distribuidora. Trabajaba en la metalúrgica nuevamente y me fui a trabajar en una distribuidora, donde conocí Buenos Aires recorriendo un rastrojero. Andaba con la Filcar al lado y conocí el norte, el oeste y el sur de Buenos Aires, bien, porque distribuía, cobraba. Y después de ahí también me fui de ahí y me fui a trabajar a un lugar que hacíamos los suplementos especiales de los diarios. Esos informes periodísticos publicitarios. Que se ponían adentro del diario del cabecera. De cabecera, el diario cabecera, entonces vos vendías el espacio. Y bueno, fue ahí que me empecé a trabajar en otra cosa, innovando el periodismo, innovando un poco lo que era publicidad. Volví acá a Buenos Aires, a Córdoba, a hacer el trabajo de la famosa FICO. Allá por el año 88 hice un trabajo para un diario de Buenos Aires sobre la FICO. Vendí 2, 3, 4, 5 avisos y volví después nuevamente a Buenos Aires. Y ahí fue, por la insistencia de un amigo, que entré al arbitraje, que conocí, la verdad, como siempre digo, mi verdadera vocación. Haber estado en una cancha de fútbol y haber conocido una persona que tenía que dirimir un cotejo de fútbol sin solayar las reglas. Cuando estabas en el secundario, en Río Ceballos, ayudabas a tu viejo, ¿alguna vez soñaste que ibas a estar en un mundial, en un campeonato olímpico? No, nunca soñé, ni soñé también que iba a ser diputado. Tampoco lo soñé. Es decir, obviamente que no soñaba, porque no tenía esa visión de querer ser árbitro de fútbol. Por eso le digo, a muchos pibes les digo, ustedes sigan buscando su vocación, no pierdan la esperanza de que algún día van a encontrar algo que los satisfaga, algo que realmente les haga sentir bien, que les haga sentir placer. Bueno, yo encontré, soplando el pito, ese placer que me dio la posibilidad de poder emprender una carrera que obviamente no sabía si llegaba a primera división, porque es una carrera donde vos tenés que ir sorteando obstáculos, barreras. En mi curso nos recibimos 24 árbitros y llegué yo solo a primera, a internacional. Llegamos 2 únicamente a primera. Entonces vos tenés que ir sorteando muchas impericias que te pone la carrera arbitral. ¿No te